Bienvenido de nuevo al programa. Hoy estamos aquí con Matthew Hoh, exoficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y exfuncionario del Departamento de Estado. Gracias por acompañarnos en el programa. Hola Glenn, es un placer estar aquí. Así que, de nuevo, esto no es algo exclusivo de Estados Unidos, pero vemos que siempre ha existido una división entre las élites políticas y el público, especialmente en el tema de la guerra. Los políticos suelen ser elegidos para la Casa Blanca con plataformas de paz, desde Bush hasta Trump, pero normalmente solo pasan unas semanas antes de que cambien de rumbo. Así que quería preguntar primero, ¿cómo interpretas el creciente desencanto con Trump, dado que sigue esta tradición de convertirse cada vez más en un presidente de guerra? ¿Ves algún problema importante en la división dentro del movimiento MAGA o en las recientes elecciones locales en Estados Unidos? Bueno, ya sabes, en lo que respecta a la política exterior, el militarismo, la guerra y la presidencia, creo que fue Tom Woods quien dijo que elijas a quien elijas, acabas teniendo a John McCain. Y esta realidad, como describías, Glenn, es que el presidente, sea quien sea, se ve abrumado, atrapado y obligado, por así decirlo, a desempeñar los papeles de una presidencia imperial. Parte de ello es simplemente la inercia, creo, de las instituciones que rodean al presidente. Sencillamente, no existen otras opciones disponibles. Y también hay que preguntarse qué información recibe realmente. Puedo hablar de ello personalmente, ya que en 2009 testifiqué ante la Junta Asesora de Inteligencia del presidente sobre la calidad de la información que el presidente Obama recibía respecto a Afganistán. Quiero decir, parte de ello es la infraestructura institucional que rodea al presidente, ya sea el personal, las políticas en curso, o simplemente el papel de ser un presidente imperial. También existe esta creencia, tanto entre demócratas como republicanos, de que la guerra es buena para la política. Karl Rove dijo célebremente a George W. Bush que los presidentes en tiempos de guerra son reelegidos. Creo que David Axelrod y Rahm Emanuel dijeron lo mismo a Barack Obama mientras debatían la escalada de la guerra en Afganistán. Así que hay una justificación, por repugnante que sea, para explicar por qué deciden seguir adelante con esas aventuras. Ahora bien, las guerras tienen un coste político. Lo vimos en las elecciones de 2006, en las de 2008 y en las de 2016. Y por eso se ha visto este cambio en la política estadounidense de combate. Para ocultar la guerra estadounidense, utilizar intermediarios, contratistas o fuerzas de la CIA y de operaciones especiales, de modo que quien esté en el poder no tenga que asumir los costes políticos de las bajas estadounidenses y otros efectos. Creo que todo esto es algo que la administración Trump comprende. Trump, en su primer mandato, fue un halcón. En realidad, fue elegido con lo que muchos describirían como una plataforma contraria a la guerra. Hay pruebas que muestran que los votantes, especialmente en las zonas del país que sufrieron un alto número de bajas en las guerras de Irak y Afganistán, eligieron a Trump en lugar de a Clinton por causa de esas guerras. Pero está bastante claro que, en cuanto asume el cargo en 2017, eso no es lo que va a hacer, ya sea por su enorme escalada de la guerra en Afganistán o por su mayor apoyo a Ucrania. Se ve que no es el presidente antiguerra que muchos pensaban que podría ser. Ese cambio volvió a ayudarle en las últimas elecciones. Y por eso creo que la gente siente que ha sido engañada otra vez, que les han quitado la alfombra de debajo de los pies. No está, ya sabes, bajo el control de algo siniestro, ni de una presencia maquiavélica o tipo Rasputín. Pero sin duda, vemos que su comprensión del imperio es diferente a la de cualquiera de sus predecesores, aunque sigue siendo un presidente imperial. Y eso implica, si no expandir el imperio, al menos mantenerlo, por supuesto utilizando el ejército cuando sea necesario.
Porque he hablado con hombres en Estados Unidos que quedaron bastante impresionados por su mensaje inicial, que esto simplemente no es sostenible. Y eso encaja también con muchas suposiciones teóricas, que sostienen que toda la estructura del imperio, como dices, se basaba en una distribución unipolar del poder. Así que la preocupación, por supuesto, es que si surgen todos estos nuevos centros de poder, intentar mantener el imperio simplemente a Estados Unidos, en incentivaría uthanselig desde el sistema de al caparar cultural de Estados Unidos. Por lo tanto, no es una estrategia ganadora. Así que era un caso muy lógico para explicar por qué era de interés nacional para Estados Unidos retirarse, recuperar su fuerza, crear un equilibrio de poder más natural en Eurasia, de modo que esas grandes potencias se equilibraran entre sí de forma natural si Estados Unidos no estuviera tan fuertemente presente. Trump pareció alimentar este tipo de base que aún cree en ello, pero se han distanciado de Trump mientras mantienen la idea. ¿Ves? Especialmente si observamos la cuestión israelí, me resulta interesante que ahora haya personas como Tucker Carlson y Candace Owens, nombres bastante conocidos, que digan abiertamente, bueno, ¿por qué estamos apoyando a Israel de esta manera? Si no podemos explicar por qué esto sirve a nuestro interés nacional, entonces no deberíamos hacerlo. Eso es lo que debería significar América primero. Entonces, ¿ves a Trump perdiendo el control sobre este movimiento de América primero? Quiero decir, ambos partidos han perdido posición, estatus y apoyo a causa de Israel, el Partido Demócrata más que el Republicano. Kamala Harris perdió las elecciones por esto. Sabemos que si Harris hubiera adoptado una postura a favor de un embargo de armas contra Israel, la opinión pública nos indica que habría ganado estados clave y las elecciones. Los demócratas decidieron, en 2024, mantener su relación con el lobby israelí a costa de ganar las elecciones. Quiero decir, ahí es donde están los demócratas en este asunto. Ahora, los republicanos, especialmente los republicanos más jóvenes, tal como dijiste, Glenn, están mostrando ese desencanto, esa separación de los compromisos y relaciones de larga data vinculados a la narrativa estadounidense-israelí. Así que especialmente entre los republicanos jóvenes se está viendo ese cambio. Creo que para Donald Trump, el problema no es solo mantener la relación con sus donantes políticos, como Miriam Adelson, quien, entre ella y su difunto esposo, donó cerca de $500 millones, creo, a lo largo de 3 elecciones a Donald Trump y al Partido Republicano. Y ahora Adelson dice que dará $20 millones para desbancar a Tom Massie, el gran representante libertario de Kentucky, debido a su oposición a Israel. Así que, sin duda, existe una alarma dentro del Partido Republicano de que tenemos que hacer más, de que debemos evitar cualquier tipo de ruptura con esta relación de larga data que hemos tenido con el lobby israelí, como una extensión de la relación con el propio Israel. Pero creo que en general sienten que es casi algo mágico. Piensan que es algo a lo que simplemente pueden arrojar dinero. Cada vez se ven más informes sobre la magnitud y el alcance de las campañas de propaganda que está lanzando el gobierno israelí para reconstruir lo que ha perdido entre la población estadounidense. Y curiosamente, están centrando sus esfuerzos en aquellos que han sido partidarios de Israel a largo plazo, especialmente entre los cristianos evangélicos blancos. Así que ya sabes, en el caso de Donald Trump, esta continuidad de la relación con Israel también tiene que ver, creo, con el beneficio personal. Y pienso que especialmente con el plan que se está elaborando para Gaza, hay un deseo de enriquecerse, sin duda un deseo, tal como lo expresaron Steve Witkoff y Jared Kushner en sus planes para reconstruir Gaza, y como lo expresó Donald Trump a través de sus diversos videos de inteligencia artificial sobre la construcción de complejos turísticos, y que Dios nos ayude.
probablemente casinos o algo por el estilo. Ya sabes, hay una idea de sacar algo de ello. Así que esa base transaccional, creo, sustenta la relación de Trump con Israel. Y a menos que haya algo más fuerte, algo que tenga mayor influencia o mayor beneficio para Donald Trump, creo que seguirá comprometido en un futuro previsible. ¿Cómo interpretas la elección de Mamdani en Nueva York? Es un buen indicador de que el sentimiento está cambiando, en el sentido de que la gente está dispuesta a apostar por un populista de la izquierda política para abordar algunos de los problemas económicos, así como la cuestión de la guerra, por supuesto. Pero no estoy diciendo que esto vaya a traducirse necesariamente en cambios de política. De nuevo, esto es Nueva York, no la Casa Blanca. También tuvimos a personas como Obama, que en cierto modo se presentaron con el mismo populismo de izquierdas, el cambio, una ruptura con las políticas fracasadas del pasado. Y una vez más, es agradable ser elegido de esa manera, pero eso no significa necesariamente que vaya a producirse mucho cambio. Aún así, es un indicador de hacia dónde se está moviendo la gente, cuando ya sabes, parece muy poco probable que alguien como Mamdani pudiera haber sido elegido hace solo unos años. Bueno, él viene de esa línea, ¿verdad? Y tenemos que empezar, Glenn, con el hecho de que Nueva York es Nueva York, y Nueva York es diferente del resto de Estados Unidos. Es como cuando he estado en Alemania y he ido a Berlín. La gente dice, no has estado en Alemania, has estado en Berlín. Lo mismo cuando vas al Reino Unido y visitas Londres. Has estado en Londres, no en Inglaterra, y desde luego no en otras partes del Reino Unido. Así que Nueva York es así. Es un lugar único. Es muy de centro izquierda, un bastión demócrata. Lo ha sido durante toda mi vida. Y creo que lo que has visto es la línea que empezó con Barack Obama y Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez. Hay un deseo económico populista entre los votantes demócratas de cambiar el sistema, no solo de aplicar soluciones puntuales o simples, arreglos, no solo de ofrecer remedios inmediatos a los problemas, como conceder una subvención para esto o modificar el código fiscal para aquello, sino un cambio sistémico. Y creo que eso es lo que promete Mamdani. Mamdani ofrece ayuda a quienes sienten que están con el agua al cuello. Creo que muchos estadounidenses ven, aunque se exprese a través de Nueva York, porque como digo, Glenn, al hablar de Mamdani en Nueva York y de que Nueva York es especial, un entusiasmo por su campaña en todo Estados Unidos. Así que se puede argumentar que, ya sabes, Nueva York marca el camino. Así que a medida que va a Nueva York, eventualmente el país la seguirá. A medida que va a Nueva York, en 5, 10, 15 años, verás eso replicado en todo el país. Y creo que eso es muy válido. Lo que él planteó aquí fue esta idea de que tantos estadounidenses están ahogados, de que tantos estadounidenses están aplastados por los gastos generales, ¿verdad? Cuando llegas al fondo de lo que realmente significa la desigualdad de riqueza, estás hablando de la carga injusta e inmerecida que soportan las personas trabajadoras. Y ya ni siquiera deberíamos decir personas trabajadoras, porque en Estados Unidos la realidad es que las cargas que enfrenta la clase trabajadora son las mismas que enfrenta la clase media. El 60% de los estadounidenses que ganan más de $100,000 viven de un sueldo a otro. Y aunque la realidad de vivir al día para alguien de clase trabajadora sea, por supuesto, diferente de la clase media, al final del día son las mismas ansiedades, las mismas frustraciones, los mismos miedos. Y este peso de los gastos generales sobre las familias estadounidenses, ya sean los costes sanitarios, los de la vivienda, los servicios como la electricidad y el agua, el cuidado infantil o simplemente el desplazamiento al trabajo, es lo que Mamdani está aprovechando, Cindy.
Esto es lo que él está revelando y expresando. La realidad de tantos estadounidenses para quienes resulta demasiado caro vivir su vida y aún tener algo de dinero en la cuenta bancaria al final del mes. Así que va más allá del simple, oye, daremos un crédito fiscal, pondremos miles de dólares más en los bolsillos de la gente, eso les ayudará. En realidad, se trata de abordar la injusticia fundamental, la corrupción fundamental del sistema económico estadounidense. Y eso es precisamente lo que aterra a los demócratas del establishment, a los demócratas centristas y, por supuesto, a la clase multimillonaria que ha donado tanto dinero, que ha entregado tanto dinero para intentar mantener a Mamdani fuera del poder. Sin embargo, está ocurriendo una división interesante y diferente. En el pasado, se podía ver, de nuevo, no solo en la derecha política, donde hay divisiones sobre qué debería definir a la derecha, sino también en la izquierda política. Estaba pensando en un tuit reciente de Kamala Harris, porque Dick Cheney falleció. A principios de los 2000, él era visto más o menos como la encarnación del mal por muchos en la izquierda política, simplemente por el papel que desempeñó en la guerra de Irak, que causó mucha devastación, tanto a los soldados estadounidenses como, por supuesto, a la población iraquí. Ella salió y tuiteó que él había sido un servidor público entregado, más o menos celebrando su legado. Ahora bien, sí, ya sabes, se puede entender que haya un deseo de hablar con amabilidad de las personas cuando fallecen, pero resulta curioso cómo a menudo se ve esta especie de caza entre distintas fuerzas políticas. Casi parece que alguien de la izquierda política intenta ganarse a algunos votantes neoconservadores que se sienten marginados por la dirección de Trump. Es muy difícil de interpretar para los observadores externos. ¿Cómo lo estás evaluando tú? Sí, estás entrando en una especie de crítica o interpretación de la élite estadounidense, ¿verdad? La clase dirigente y las distintas capas y camarillas que existen dentro de ella. En concreto, en términos de poder político, la visión dentro del establishment, tanto demócrata como republicano, de Trump como un outsider. Y así este hombre, Dick Cheney, que fue un criminal de guerra, que ya sabes, autorizó la tortura, que autorizó violaciones masivas de las libertades civiles estadounidenses, violaciones de la primera, cuarta y quinta enmienda, se llamó Stellar Wind, cuando la administración de George W. Bush espiaba al público estadounidense, sus llamadas telefónicas, interceptando sus mensajes. Sabes, quiero decir, este hombre fue un criminal de tal manera que podríamos hacer un episodio entero, Glenn, solo repasando la carrera de Cheney. Y su, ya sabes, bueno, como tú lo describiste, encarnación del mal, básicamente su disposición a beneficiarse a costa del dolor y el sufrimiento de otras personas, sin mencionar su total desprecio por la ley, ya sea la ley federal estadounidense, la Constitución de los Estados Unidos o desde luego el derecho internacional. Y así, viste lo que ocurre al final de la vida de Cheney. Se pronuncia en contra de Donald Trump, y eso lo convierte ahora en una especie de causa, ya sabes, una celebridad, por así decirlo. Se convierte en un ícono entre los demócratas. Un hombre con el que sí no estamos de acuerdo, pero en el fondo es un patriota. En el fondo es un demócrata. Es como nosotros, a diferencia de Donald Trump. Así que podemos perdonarle el hecho de que quizás su guerra en Irak matara a 4.500 miembros del servicio estadounidense y tal vez hasta 1 millón de iraquíes. Podemos perdonarlo porque ahora mismo es un demócrata. Es un patriota. Y esto nos lleva a esa camarilla, ¿verdad? Esas concentraciones de poder dentro del poder. Y no fue solo Harris quien lo elogió. También fueron Bill Clinton y Joe Biden. Fue Nancy Pelosi, es decir, la vieja guardia demócrata.
Pero la idea de utilizar a Dick Cheney, y en particular a su hija Liz Cheney, que se convirtió en una celebridad entre los demócratas porque era una republicana que se enfrentó a Donald Trump, sin importar que sus políticas, sus votos y sus opiniones no fueran diferentes de las de su padre, resulta llamativa. Debería resultar tan repugnante para cualquier persona liberal o de izquierdas como lo fue su padre. Pero, como se opuso a Trump, y dado que nuestro sistema político en Estados Unidos gira fundamentalmente en torno a cuestiones de identidad, eso fue suficiente no solo para rehabilitar a Dick Cheney, sino para convertir a Liz Cheney en la favorita del Partido Demócrata. ¿Verdad? Es decir, hasta el punto, Glenn, de que Liz Cheney es la persona que más aparece en el escenario junto a la vicepresidenta Harris durante su campaña presidencial. Quiero decir, es asombroso pensar que el Partido Demócrata, el DNC y la campaña de Harris digan que la mejor persona para tener en el escenario junto a su candidata es Liz Cheney. Pero esa era la locura. Esa es la mentalidad de un partido tan entregado a mantener el statu quo, tan entregado a buscar el poder como fin y no como medio, y tan empeñado en perseguirlo a través de la identidad que van a usar a Liz Cheney como la representante más destacada de Harris. Así que ya sabes, tienes esta realidad y ahora puedes entender por qué el Partido Demócrata es menos popular que Donald Trump. Y la popularidad de Trump, aunque está cayendo, todavía no es catastrófica. Sabes, en el último mes más o menos ha bajado, especialmente en relación, creo, con los cierres del gobierno. Pero la última vez que lo miré, la semana pasada, estaba en un 43%, lo cual no está tan lejos de sus predecesores. Y antes de que comenzara el cierre estaba en un 46%, lo que en realidad era mejor que cualquiera de sus predecesores en este momento. Y ahora, por lo que parece, el cierre está terminando con la capitulación del Partido Demócrata a través de 7 senadores esta mañana. Es probable que veamos un repunte de la popularidad de Donald Trump, de vuelta a donde sí está en torno al 45%, que es donde muchos presidentes estadounidenses suelen situarse. Es interesante, sin embargo, que muchos votantes estadounidenses parezcan querer un cambio, y Kamala Harris no podría haber señalado el statu quo de manera más clara. Sí, ya. Quiero decir, una de las primeras cosas que dice Glenn es algo como, no haría nada fundamentalmente diferente, ¿verdad? Ya sabes, no cambiaría nada. Y luego, ya sabes, la comentarista Brianna Joy Gray lo señala bastante bien. En las primeras semanas después de obtener la nominación, Harris no concedía entrevistas a los medios y salían muy pocos comunicados de la campaña, aparte de nada va a cambiar. No haría nada diferente de lo que hizo Joe Biden en los últimos 4 años. La única política que quedó clara fue que ella no se distanciaría de Israel. Y de nuevo, eso sin tener todo ese conocimiento sobre la opinión pública, ¿verdad? Todas esas encuestas nos decían que este era un tema que podía costarte millones de votos y probablemente la presidencia. Y una vez más, los demócratas, deseando mantener ese statu quo con tanta fuerza, sintieron que conservar una relación con el lobby israelí era más importante que realmente las elecciones presidenciales. Bueno, en algún momento, sin embargo, si uno no realiza un cambio por sí mismo, se le impondrá. Es decir, Ron Paul hizo un comentario una vez, creo que fue hace más de un año, pero me pareció acertado. Argumentaba que ahora tenemos la oportunidad de reducir el imperio de manera organizada para preservar la república. Pero si no lo hacemos, esa decisión se tomará por nosotros, se desmoronará y será incontrolable, y entonces perjudicará a la república. Me pareció interesante porque parece que Estados Unidos se ha agotado en gran medida, no solo con el auge de potencias en todo el mundo, como mencioné, sino también porque parece haber estirado demasiado sus fuerzas armadas. Y no solo en términos de dinero y equipamiento militar, sino también por la creciente falta de apoyo de los soldados y del público.
¿Cree que la política exterior es sostenible en su forma actual? The foreign policy being sustainable in its current form? No, I don't. And you made the point earlier. No, no lo creo. about this, Y tú señalaste antes, Glenn, este replanteamiento del imperio por parte de la administración Trump, entendiendo que el imperio tal como es no puede sostenerse. Y aquí es donde Trump rompe fundamentalmente, como presidente imperial, con sus predecesores. Si observas, por ejemplo, especialmente a la administración Biden a través de Jake Sullivan o Tony Blinken, existe esta idea de que no renunciarán al imperio. Podemos analizar sus decisiones, pero la idea de preservar el imperio, en particular las de mantener a Estados como la potencia unipolar, sigue vigente. Y esto se remonta a la administración de George H.W. Bush, con la política establecida de que Estados Unidos es la potencia principal en el mundo, la única superpotencia, y que todo debe hacerse para mantener ese estatus. Cualquier amenaza que surja debe ser destruida. Esa ha sido la política de todas las presidencias sucesivas hasta esta. Y esto no es un respaldo a lo que está haciendo Trump. Tengo mis propias opiniones sobre lo que deberíamos hacer, pero para intentar entender lo que él está haciendo, creo, como decías tú, Glenn, que se trata de esta idea de consolidación. Es la idea de que no nos enfrentamos a un mundo multipolar. Ya estamos en un mundo multipolar. Esto no es algo que esté a 5, 10 o 15 años de distancia. Ya existe. Y no se trata solo de los Estados-nación. No habrá Estados-nación dominantes ni alianzas de las que tengamos que preocuparnos del mismo modo. Se trata de estas formaciones de países, estos agrupamientos como los BRICS que son fungibles, flexibles y permiten a las naciones pertenecer a múltiples grupos sin los compromisos firmes de, por ejemplo, la Guerra Fría, cuando era inquebrantable que eras del bloque occidental, del oriental o quizá parte del movimiento de países no alineados. Lo que estamos viendo es un mundo un mundo multipolar, junto con la disolución de cualquier tipo de orden internacional. Así que creo que una de las principales conclusiones de los últimos 5 años, especialmente, fue la disolución de la estructura internacional, ya sean instituciones o el derecho internacional. Creo que el debilitamiento y la pérdida de relevancia del derecho internacional y de instituciones internacionales como las Naciones Unidas solo van a empeorar. Y por tanto, se convierte realmente en un campo abierto, por así decirlo, sin nada por encima que proporcione una apariencia de estructura u orden. La gente puede, ya sabes, criticar eso, por supuesto, porque ya era débil desde el principio, pero al menos existía. Y creo que la administración Trump entiende eso, y creo que su idea es que tenemos que replegarnos, tenemos que consolidarnos. Creo que por eso existe este énfasis en el hemisferio occidental, ir hacia lo que llaman la doctrina Monroe, consolidarse aquí en el hemisferio occidental. Esta idea del friendshoring, que por supuesto es un eufemismo, en realidad significa el control de esos países. Asegurarse de que los recursos que necesitamos, importaciones, etc., provengan de capitales que estén firmemente bajo nuestro control. La idea no es extendernos a lugares donde no tengamos un interés real y tangible, donde no se pueda demostrar con un conjunto de datos o quizá una lista de verificación en una hoja de cálculo de Excel o algo parecido, que esto es fundamental en el sentido de proporcionar algún tipo de beneficio a Estados Unidos. No deberíamos estar gastando recursos. Y un ejemplo claro, por supuesto, es la forma en que la administración Trump parece estar encantada de dejar que los europeos continúen la guerra en Ucrania. Ven beneficios para Estados Unidos, pero no en el sentido de que debamos usar nuestros propios recursos. Vimos esto, Glenn, fue en febrero o marzo, cuando esta administración comenzaba su campaña contra los yemeníes en el Mar Rojo. Y aparecieron esos mensajes filtrados de Signal, y no recuerdo si fue Waltz o Vance quien escribió en ellos. ¿Para qué estamos haciendo esto? Solo el 6% de nuestro comercio.
o el número que fuera, pasa por el Mar Rojo. Este no es nuestro problema, ¿verdad? Así que creo que existe esa comprensión que impregna gran parte de la administración Trump. El otro aspecto, además, es que ahora hay un asesor de seguridad nacional, Stephen Miller, que tiene un poder como ningún otro asesor de seguridad nacional anterior. Ni siquiera podría nombrar a un asesor de seguridad nacional anterior, ya sabes, secretarios de seguridad nacional sí, pero el asesor de seguridad nacional ahora, como sabes, Stephen Miller, ocupa ese cargo con la misma importancia, la misma primacía en la Casa Blanca, que un asesor de seguridad nacional. Y así se percibe una comprensión de la política exterior estadounidense que debe incorporar las prioridades de la política interna de una manera que va más allá de nuestra comprensión habitual. Como se aprende en Relaciones Internacionales 101, la política exterior es, en última instancia, un reflejo de la política interna. Sabes, esto va 2 o 3 pasos más allá de eso. Así que si observas, por ejemplo, el hemisferio occidental, esta destrucción, estas ejecuciones extrajudiciales, estos asesinatos de personas en lanchas rápidas en el Pacífico y en el Caribe, puedes entenderlo como Stephen Miller, el asesor de seguridad nacional, viéndolo como algo necesario, como algo integral, por así decirlo, para sus políticas dentro de Estados Unidos de detención masiva y deportación masiva. Todo esto forma parte, por decirlo de algún modo, de la purificación de Estados Unidos que Miller está impulsando con tanta fuerza. Así que creo que se pueden ver estos distintos aspectos convergiendo para formar una especie de método dentro de la locura de la política exterior de Donald Trump. Ahora bien, ciertamente hay mucha locura en ello. Quiero decir, sin duda sigue existiendo una ideología neoconservadora latente. Se ve entre sus principales asesores. También se observan los aspectos transaccionales. Hablamos un poco de eso en relación con Gaza, por ejemplo. Se percibe claramente la petulancia, el temperamento del propio Donald Trump. Voy a imponer aranceles a Brasil porque encarcelaron a mi amigo Bolsonaro, ¿verdad? Es decir, todavía hay todas esas otras partes que entran en juego. Esto no es, desde luego, una doctrina como la que imaginarías que escribirían Kissinger o Brzezinski. Pero sí creo que es una doctrina o una gran estrategia, si se quiere, que tiene cierta apariencia de racionalidad, estés o no de acuerdo con ella. Pero creo que existe. Bueno, cuando se habla de que el mundo ya ha pasado a una distribución multipolar del poder y se reconoce que las políticas deben adaptarse a esas realidades, sigue surgiendo la pregunta, ¿qué tipo de políticas? Porque hay distintas formas de responder. Algunos querrían restaurar el orden unipolar. Otros dirían, bueno, tendremos que retirarnos del imperio, volver a casa y reconstruir nuestra fuerza. Otros más dirían, bueno, centrémonos en algunas áreas, no en otras. Pero entonces, claro, ¿en cuáles centrarse? Es complicado, genera muchas divisiones. Y por supuesto, Trump creo que lo has mencionado. Creo que no quiere necesariamente abandonar el imperio. Creo que quiere un mejor retorno de la inversión. Así que, ya sabes, obtener algún tributo. Sí, exactamente. Creo, Glenn, que esa expresión, retorno de la inversión, refleja muy bien cómo lo ve él. Quiero decir, hay que recordar que es un magnate inmobiliario, ¿verdad? Ahí es donde construyó su fortuna. Así es como creció. Su padre tenía un negocio inmobiliario enorme, ¿verdad? Quiero decir, esa es su visión del mundo, su mentalidad. Así fue como se formó a lo largo de su vida. Para pensar que si un barrio no va a rendir, si no vas a recuperar tu dinero construyendo condominios, hoteles o lo que sea en ese barrio, buscas otro barrio. Del mismo modo, su desprecio por quienes habitan esos barrios también se entiende bien. Cree que la propiedad pertenece a quien pueda apoderarse de ella, a quien pueda tomarla. Y así, su desprecio, por supuesto, hacia otros pueblos creo que refleja la forma en que se ha comportado en sus negocios inmobiliarios durante muchas décadas. Pero sí, quiero decir, en cuanto a lo que se ve en las políticas, es bueno,
ya sabes, esta administración estás tratando con Donald Trump. Y así tienes a un hombre que al comienzo de su mandato dijo que quería reducir las armas nucleares, quería deshacerse de ellas. Y ahora, por supuesto, está hablando de realizar pruebas nucleares de nuevo. Esta es una administración que dijo que estaba dispuesta a hablar con los rusos, que quería mantenerse en el control de armas. Y luego, cuando los rusos ofrecieron una prórroga del tratado New START, los estadounidenses, que yo sepa, todavía no les han respondido. The Americans, as far as I know, still haven't replied to the Russians, and it's been what, a month now, at least. ¿Y ha pasado qué? ¿Al menos un mes ya? ¿Sabes? Así que tienes los problemas de entender, analizar y predecir a esta administración, porque con Donald Trump, lo que obtienes por la mañana puede no ser lo mismo que obtienes por la tarde. Así que en cuanto a políticas específicas, creo que puede ser difícil, mientras Trump sea presidente, determinar eso. Pero creo que si su visión se convierte en lo que, digamos, sostiene J.D. Vance, si Vance continúa esta presidencia después de que Trump deje el cargo, entonces se entiende mejor esta idea de que Estados Unidos se asienta en el papel de seguir siendo un imperio, quizá el imperio preeminente del mundo, pero uno consolidado en el hemisferio occidental. Todavía tiene sus vasallos en Europa y entre Corea del Sur, Japón y Australia, pero mantiene relaciones mucho más flexibles. Y en particular las relaciones que se basan en asociaciones bilaterales, es decir, de un país con otro, en lugar de estar bajo ningún tipo de acuerdos, tratados o instituciones internacionales. Así que es una forma muy reactiva y muy flexible de relacionarse con el mundo. Ya sabes, podríamos llevar el cliché de 1984 aún más lejos, en el sentido de que un día estás en guerra con una nación y al día siguiente estás en paz con ella. Y creo que esa puede ser la estructura hacia la que se está moviendo la presidencia de Trump y que una presidencia de Vance mantendría. Al hacerlo, tal como lo describes, Estados Unidos estaría mejor preparado para equilibrarse en un mundo multipolar, en lugar de seguir el modo en que los republicanos o demócratas neoconservadores tradicionales quieren mantener esa estructura unipolar, quieren mantener la primacía estadounidense. Cuando pienso en la presidencia de Biden y en las decisiones tomadas, digamos por Sullivan y Blinken, me viene a la mente el poema de Dylan Thomas. No entres dócilmente en esa buena noche, enfúndate en ira contra la muerte de la luz, ¿verdad? Y el peligro de eso, por supuesto. Y ya sabes, tenemos una expresión en Estados Unidos que dice que una mula moribunda da las patadas más fuertes. Así que puedes imaginar los peligros que surgen de un imperio moribundo que se niega a reconocer la realidad del mundo, que se niega a renunciar a su estatus de única superpotencia cuando ese tiempo ya ha pasado hace mucho. Puedes imaginar los peligros de un imperio moribundo dando patadas, igual que lo hace una mula moribunda. Es una analogía interesante, también en relación con los negocios inmobiliarios de Trump y su política exterior. No lo había pensado exactamente en esos términos, pero recuerdo haber visto vídeos antiguos de Trump de los años 80 y principios de los 90, cuando aparecía en televisión, en el programa de Oprah Winfrey, y hacía ese planteamiento. Primero hablábamos de sus operaciones inmobiliarias, y en la siguiente frase pasaba a la política exterior. Y decía, ¿por qué los japoneses no nos pagan por la seguridad? Nosotros cuidamos de su seguridad, deberían pagarnos. Así que adoptaba un enfoque muy empresarial. Pero en cuanto a las divisiones, es interesante, no solo en la política estadounidense, podrías incluir también a Europa en ese grupo, sino que en Estados Unidos, aunque la política se vuelve muy polarizada, siempre parece haber un consenso bipartidista cuando llega el momento de ir a la guerra. Creo que parte de esto proviene del orden unipolar. Por supuesto, hay mucho consenso heredado de la Guerra Fría, pero en el orden unipolar, cuando hay personas que aspiran a la primacía global y otras que defienden los valores de la democracia liberal, que deben protegerse mediante el liderazgo de Estados Unidos, se produce una especie de matrimonio impío.
se definen mutuamente. Pero en un sistema multipolar, creo que quizá Trump sobreestima hasta qué punto puede elegir qué priorizar, porque cabe esperar más resistencia tanto de la clase política como de la sociedad. Hay que establecer prioridades cuando no se puede estar en todas partes al mismo tiempo. Pero de nuevo, ¿qué se prioriza? Hasta ahora parece que Trump dice, ya sabes, queremos el hemisferio occidental y por supuesto Asia, porque ahí está China. Pero entonces hay que apartarse de Europa. Y una vez que te alejas de Europa, surge la pregunta, ¿qué pasa con la alianza de la OTAN? ¿Habrá luchas internas? ¿Y qué hay de retirarse de Oriente Medio? Habrá que, mucha gente pedirá reducir los lazos con Israel, porque eso es lo que arrastra a Estados Unidos a la región. Y de repente tendrás esas luchas internas. No lo sé, es muy extraño, porque a menudo da la impresión de que ven el sistema multipolar ahí, pero aún no lo han asimilado del todo. Es decir, cada vez que miramos a Turquía, por ejemplo, a veces se inclinan un poco hacia China y Rusia. Y en Europa también, la primera reacción siempre es, ¿van a alinearse con ellos contra nosotros? No parecen apreciar la idea de que estos países quieren diversificar sus vínculos y tratar con ambos lados. Lo mismo ocurre con Arabia Saudí. Incluso Trump hizo un comentario cuando Modi decidió ir a China y reunirse con Putin y Xi. Publicó un tweet diciendo algo así como, India ha elegido a China y Rusia, les deseo buena suerte. Sonaba, ya sabes, como si estuviera desolado, como si alguien le hubiera engañado. Fue un tuit interesante, pero de nuevo reflejaba un poco la misma idea. Pero la India nunca quiso elegir a Rusia y China por encima de Estados Unidos. Solo querían diversificar. Querían vivir en un mundo multipolar en el que pudieran relacionarse con todos. Fueron los estadounidenses quienes les impusieron sanciones o aranceles. Fueron los estadounidenses quienes amenazaron con sanciones secundarias diciéndoles, tenéis que elegir. La India nunca quiso elegir. Todavía desean tener una relación muy estrecha y productiva con Estados Unidos. Pero como ves, la administración Trump y en general el conjunto del establishment político de Washington no estaban preparados para aceptar este tipo de mundo multipolar, en el que los países no necesariamente querrán alinearse solo con Washington. Quiero decir, ese es un problema fundamental que tiene esta gran estrategia de Trump. Todo pasa por Trump. Y eso no se basa en principios, ni en instituciones, ni en acuerdos. Creo que se enfrentará a una enorme resistencia en Estados Unidos, porque abandona una comprensión de décadas sobre lo que el imperio estadounidense debería estar haciendo en el extranjero, sobre cómo debería comportarse. Una cuestión, de nuevo, es esta idea de ceder su autoridad como potencia unipolar. Pero hay otros aspectos también. Es decir, muchos de los expertos en política exterior estadounidense, así como los operativos dentro de la política exterior, son discípulos, acólitos de Henry Kissinger o Zbigniew Brzezinski. Y por eso ven el mundo como un tablero de ajedrez. Entienden el mundo como un mapa, como en el juego Risk. Y así, tener este tipo de política exterior basada en la toma de decisiones personal de Trump es muy difícil de aceptar para ellos. Y por eso creo que quien sea su sucesor tendrá un tiempo difícil, no imposible, para mantenerla, simplemente porque la inercia ha estado ahí durante décadas. Y eso, por supuesto, es desastroso para Estados Unidos. Ya sabes, te lo recuerda aquel tuit que envió. También envió otro tuit cuando Vladimir Putin estaba en China, acusando a Putin y a Xi Jinping de conspirar contra él. Quiero decir, gran parte de esto es personal, y eso se ve reflejado, Glenn, en la ejecución de la política estadounidense. ¿Ves quién está liderando los principales esfuerzos de política exterior de Estados Unidos en materia de guerra y paz? Es Steve Witkoff. No es el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y Witkoff ni siquiera tiene un equipo. Es solo Steve Witkoff y su iPhone, o lo que sea. ¿Y quién es su acompañante? Es Jared Kushner, de nuevo.
alguien que no forma parte del gobierno, que no tiene un equipo. Así que todas estas negociaciones de alto nivel, de gran mano de la historia, están siendo llevadas a cabo por dos hombres que no forman parte del gobierno estadounidense, que no pertenecen a las instituciones. Además, son su yerno y su amigo del sector inmobiliario. Así que realmente se puede ver la naturaleza personal de todo esto, lo cual, por supuesto, se extiende si eres otro país, intentando entender cómo vas a encajar en la estructura estadounidense, cómo vas a encajar en la política exterior de Estados Unidos. Esto es muy, muy difícil. Y así se llega a una situación en la que, para la India, se trata de decidir si seguimos los caprichos del individuo, el emperador, o si continuamos con nuestro deseo de mantener un enfoque multilateral hacia el mundo. Algunas naciones están cubriéndose las espaldas, otras han dejado claro lo que harán. Algunas, por supuesto, se han inclinado y han besado el anillo. Hace una semana, durante la visita de Donald Trump a Asia, la nueva primera ministra de Japón declaró con entusiasmo que iba a nominarlo para el Premio Nobel de la Paz. Luego fue a Corea, donde el presidente Lee superó a la primera ministra Takashi al otorgarle a Trump la Medalla de Honor por la Paz de Corea, así como una corona de oro. Quiero decir, la toma de decisiones de varias naciones es clara. Seguirán siendo vasallos del imperio y se moverán según sople el viento de Trump. Podríamos tener toda una conversación sobre por qué estos estados están eligiendo hacer eso, pero así es. Los estados, ya sabes, Corea, Japón, Australia, los europeos que consideran que mantener el statu quo, por pobre que sea, es una opción mejor que actuar por su cuenta. Están tan vaciados, tan vacuos. No tienen capacidad para desenvolverse en el mundo por sí mismos, salvo como parte del imperio estadounidense. Y en particular para quienes están en el poder, no ven ningún resultado al abandonar el imperio estadounidense que sea mejor que el statu quo. Así que lo mantendrán aunque estén siendo constantemente humillados por el presidente estadounidense. Quiero decir, recordemos aquella foto de los líderes europeos sentados como escolares frente al escritorio de Trump o en Sharm el Sheikh, donde los tiene a todos alineados detrás de él. Y él simplemente habla durante 45 minutos con esos jefes de Estado de pie, incómodos, moviendo los pies, con las manos en los bolsillos, cansándose. Obviamente es humillante. Y están dispuestos a aceptar eso para mantener su posición dentro del imperio estadounidense, en lugar de actuar por su cuenta. Creo que eso es algo que la Casa Blanca entiende y en lo que confía. Creo que todos los europeos se han convertido en un caso de estudio perfecto de cuál sería la relación óptima para Trump. Es decir, se les dice que solo pueden tener un socio entre las grandes potencias, porque los europeos no deberían acercarse demasiado ni a Rusia, ni a China, ni a ninguna otra gran potencia. Y una vez que solo les queda Estados Unidos, tienen que bailar al son de Washington. Pero sí, es desconcertante, porque desde que Trump fue elegido, los europeos dijeron que iban a mantenerse unidos, firmes, que no tolerarían sus payasadas. Pero en cuanto chasqueó los dedos, todos se inclinaron. Pero también creo que forma parte de décadas de dependencia de los Estados Unidos, económicamente, en términos de seguridad, de toda la identidad política de Occidente. Sería muy difícil preservarla sin que Estados Unidos estuviera en el centro. Creo que se trata simplemente de una falta de imaginación y de voluntad política, y en esencia, de tratar la multipolaridad como si fuera una política en lugar de una realidad efectiva en la distribución del poder. Pero, de nuevo, mantener la relación de statu quo con Estados Unidos no significa que vaya a seguir siendo el statu quo, porque Estados Unidos, por supuesto, también tendrá que comportarse de manera diferente. Tiene que restar prioridad a los europeos. Ellos deben centrarse en otras cosas. Así que creo que se aferran al deseo de recrear los años 90, aunque las condiciones para ello hace tiempo que desaparecieron.
Yeah, I just had one final question though, which is how do you Sí, assess solo tenía una última pregunta, que es, ¿cómo evalúas los esfuerzos de Trump por la paz? Esta es una de las cosas de las que él se siente más orgulloso. Dice que pone fin a todas las guerras del mundo y que quiere el premio de la paz. Desde Gaza hasta las negociaciones con Rusia, ¿cómo estás evaluando esto? Porque a veces parece que, en el mejor de los casos, buscan una pausa o una oportunidad para reagruparse. No estoy del todo seguro de si estoy interpretando bien a Trump, porque a veces parece que realmente quiere acabar con la guerra. Por otro lado, a veces parece que su idea de poner fin a la guerra implicaría seguir buscando algún tipo de victoria, que Ucrania siga siendo un frente contra Rusia. Sin embargo, me resulta muy difícil interpretarlo. Right, exactly. I think it's hard for all of us, right? I mean, Exactamente. Creo que es difícil para todos nosotros. Quiero decir, tenemos que ser amables con nosotros mismos al intentar evaluar esta presidencia y esta administración, porque estamos tratando con una figura como ninguna que hayamos visto antes. Este es un hombre que no tiene lealtad hacia la infraestructura que lo mantiene en el poder. Quiero decir, con un Obama, un Bush, un Biden, quien sea, podías, con quizá un 80% de confianza, tener una idea de qué decisión tomarían, ya fuera decisiones anteriores, su visión del mundo, la visión del mundo de su partido o las instituciones de las que provenían. En general podíamos entender hacia dónde iban a ir. Con Donald Trump no es así en absoluto. Y por eso creo que debemos ser amables con nosotros mismos al intentar evaluarlo. Su visión de la guerra es esquizofrénica. Creo sinceramente que cuando asumió el cargo en este mandato, se situó en la rotonda del Capitolio, juró su cargo y pronunció su discurso inaugural. Realmente sintió ese deseo de ser el pacificador. Debe ser recordado en la historia como el hombre que recorrió el mundo y logró la paz. Creo que ese es un deseo real y legítimo. Por otro lado, existe esta dualidad que ya sabes, todos tenemos en nuestras vidas, de un hombre que disfruta del militarismo, que disfruta del poder. Sabes, hacemos referencia a la famosa cita de Dostoyevsky sobre cómo el poder y la sangre son embriagadores. Y creo que ese tipo de impulso, esa lujuria, está detrás de su deseo de tener un desfile militar en Washington, D.C. en su cumpleaños. Le gustan ese tipo de cosas. Se ven sus llamados a la guerra, ya sea en Venezuela o en Nigeria, su disposición a amenazar a otras naciones. Todo esto ocurre al mismo tiempo, muchas veces en el mismo día, incluso mientras se presenta a sí mismo como alguien que ha detenido esas acciones. No sé a cuántas guerras va ya, 8 o algo así, ¿no? Sabes, la mayoría de esas no son... Quiero decir, creo que esto se reduce a la idea de que él ve cosas que no tienen sentido. Estas guerras, estas matanzas, el despilfarro de recursos, él lo ve y no tiene sentido porque no tiene sentido. Estas guerras son irracionales. Y cualquiera de nosotros que entienda que la paz es mucho más próspera que la guerra, él lo comprende. Pero luego está su implicación personal en todo esto, donde hemos mencionado los problemas de temperamento, de ego, el poder y la sangre como aspectos embriagadores, el deseo de controlarlo, y así, si no puede conseguir la paz, entonces hará la guerra. Y ya sabes, quiero decir, creo que en última instancia es algo con lo que tendremos que lidiar mientras él esté en el cargo. Esa incapacidad de determinar realmente qué va a hacer, hacia dónde va a ir con esto. Es maleable, por supuesto, y fue muy maleable en su primera administración. Quiero decir, esa idea de que la última sugerencia que escuchaba era la que iba a seguir, creo que tiene mucho peso en la forma en que dirigió la presidencia la primera vez. Esta vez no tanto, creo. Creo que ahora es mucho más firme en sus deseos. Pero ya sabes, si miras a la gente que le rodea, todos son personas belicistas.
Cuando habló ante las Naciones Unidas, los estadounidenses que estaban en el público eran, ya sabes, Michael Waltz, Marco Rubio, Rick Scott, DeSantis, todos ellos conservadores, neoconservadores, todos son halcones, hombres que no quieren la paz con Rusia, quieren la victoria sobre Rusia. Ya sabes, tiene a Marco Rubio susurrándole al oído sobre un cambio de régimen en Venezuela, y a Stephen Miller susurrándole al otro sobre la necesidad de ejercer violencia en toda América Latina para apoyar sus esfuerzos internos en relación con ICE y todo eso. Así que, sí, quiero decir, creo que vamos a tener o hemos tenido un tiempo difícil, y ese tiempo difícil va a continuar durante toda esta presidencia, tratando de entender hacia dónde quiere ir. Yeah, no, I often get the same impression that he Sí, no, does a menudo want, tengo la misma impresión, que él quiere la paz, pero quiere que se logre la paz ideal en sus propios términos. Y es la persona perfecta para conseguir esa paz, porque ya sabes, sabe cómo cerrar los grandes acuerdos. Esto es, ya sabes, hacer tratos. Ese es su gran fuerte. Pero parece que su enfoque principal siempre se basa en mantener buenas relaciones personales con otros líderes y luego en la fuerza bajo su liderazgo, lo que a menudo se traduce en una presión máxima. Así que, mientras pueda seguir por este camino, creo que incluso con Irán querría un acuerdo, pero, de nuevo, no el acuerdo que hicieron otros, porque él puede conseguir el acuerdo real, el adecuado. Solo creo que es muy difícil trasladar parte de esta experiencia, de nuevo, experiencias de hacer tratos en el sector inmobiliario, a la política, porque cuando te enfrentas especialmente a grandes potencias que ven estos temas como cuestiones existenciales, aplicar la máxima presión suele ser contraproducente. Sí, sí. En fin, muchas gracias por tomarte el tiempo y espero que puedas volver al programa otra vez. Gracias. Back on the program again. Thanks. Gracias, Glenn. Cuando quieras.